Hoy en el radar platicamos acerca de las resistencias de comunidades y activistas al Tren Maya, obra estrella del sexenio. Analizaremos también los problemas que han acompañado a la mega obra, como la falta de una planeación técnica, legal y también científica. Le tendré todos los detalles de una obra irregular de drenaje que pone en peligro a miles de habitantes. Esto en el Estado de México. Entérese de qué le hablo. Y por supuesto le tengo más información del río Santiaguito, uno de los más contaminados del país. Recuerde que usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Mándenos un mensaje y súmese a la lista de difusión. Yo soy Magda Bastida y lo espero al volver del corte. En el radar. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Magda Bastida. Vamos a comenzar con la información. Fíjense que aquí en Mega Noticias TVC nos hemos dado a la tarea de analizar a fondo uno de los proyectos estrella del gobierno federal, ¿sí? El Tren Maya, que pretende impulsar el desarrollo de la región sur del país, una de las más abandonadas por décadas. Estamos hablando de que cerca del 68% de su población tiene carencias importantes, pero en este sentido, vale la pena preguntarnos, ¿de verdad este megaproyecto generará el desarrollo que se necesita en el sur del país? Veámoslo. La fecha se aproxima. Los responsables del megaproyecto del Tren Maya tienen marcado en el calendario el 30 de abril para arrancar los trabajos. Sin embargo, existen riesgos técnicos y legales que ponen en duda la factibilidad de la obra, pero ante todo se mantienen firmes las resistencias de comunidades originarias y propietarios de tierras. ¿Pero en qué consiste este megaproyecto? Recorrido 1,466 kilómetros por 42 municipios de 5 estados del sureste mexicano: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 18 estaciones y 12 paraderos. Viajará a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Costo inicial estimado de la obra, 139,000 millones de pesos. Propósito del proyecto: generar desarrollo económico y conectividad entre regiones que en conjunto albergan a 4 millones de personas. De ellas, en promedio, el 51% sufre pobreza y el 12% pobreza extrema, de acuerdo con datos del INEGI. Captación turística esperada: 17 millones de visitantes al año. Con la construcción del tren se espera generar alrededor de 300,000 empleos directos e indirectos. Pero no solo es el tren, también es un proyecto que implica un reordenamiento territorial, le han llamado cambiar el rostro a la península de Yucatán, que implicará la construcción de nuevas ciudades, de polos de desarrollo y bueno, y de toda una edificación de infraestructura que está pensado en el turismo. El Tren Maya está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y justamente se propone generar desarrollo económico a través del turismo en una zona de alta marginación. Un estudio de Fonatur señala que en el caso específico de las 173 localidades ubicadas a 10 kilómetros a la redonda de la ruta donde pasará el Tren Maya, el 68% presenta un grado de marginación entre alto y muy alto. A partir de ello se buscará integrar a las comunidades involucradas en el trazo de la vía a las actividades turísticas. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que el 56% de la superficie de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social compuesta por núcleos agrarios y casi el 100% corresponde a ejidos. Y hace ver que antes de iniciar la construcción de la obra, el gobierno tendrá que cumplir con su obligación de llevar a cabo una consulta libre, previa y de buena fe e informada, pero el tiempo se acaba. Cuando hablamos de que la consulta debió haber sido informada, pues ahí nos enfrentamos a que no existe información. Y a esto le agregamos que no existe lo más grave, no existe una manifestación de impacto ambiental ni social, ¿no? Y bueno, en un territorio donde hay más de 3,000 zonas o sitios arqueológicos registrados, ¿no? Según el INAH,
Entonces, pues también una manifestación de impacto arqueológico tampoco existe. Pero la fe del gobierno federal en este gran proyecto no ha encontrado eco en algunos sectores de la población. El documento Ficha Técnica del Tren Maya, presentado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, señala que poco se ha hecho para conocer, entre otros impactos, el crecimiento de la mancha urbana y todo lo que esto conlleva, y dice textualmente: no se han presentado documentos oficiales donde esté contemplado el impacto ambiental, así como informes o consultas con las comunidades indígenas afectadas por la construcción del megaproyecto. Además, existen comunidades indígenas que han alzado la voz por no haber sido tomadas en cuenta o porque no ven por ningún lado un beneficio concreto para ellas. Es una obra de prioritaria de los 10 programas estratégicos de este gobierno. El problema es que tendría que definir muy bien todo lo que va a pasar alrededor. Es decir, no es de seguridad nacional, es un plan estratégico. Y si es así, tendría que definir muy claro cómo quiere pasar por encima de todos los derechos. Y está violando lo del artículo 2 constitucional de la libre determinación de los pueblos. Para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, la consulta popular realizada por el gobierno federal a mediados de diciembre pasado fue una simulación. Un comunicado de esta agrupación acusa al gobierno de querer entregar los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. Inclusive la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas rechazó la consulta ciudadana que le dio el sí al tren, sin mencionar los efectos negativos de la obra. Ante este panorama, el Consejo Regional Indígena y Popular Expujil interpuso en enero pasado el recurso de amparo contra el Tren Maya. Que está imponiendo un proyecto desde arriba y está en contra de un modelo de desarrollo que viene desde abajo. Cuando hablamos de esto es que pareciera nuestro papá, el gobierno, que viene a pensar por nosotros, que viene a decidir por nosotros y que nos viene a educar y a enseñar el camino correcto. Cuando ya vimos que los demás lugares donde han hecho lo mismo, sigue peor. El Poder Judicial de la Federación otorgó el pasado 4 de marzo la suspensión definitiva a las comunidades indígenas de Calakmul, Campeche, que forma parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Expujil. La juez del caso dio entrada al amparo por las violaciones a los derechos humanos de esas comunidades, así que no podrán realizarse obras del proyecto en ese punto del recorrido. El 1 de enero de 2019, el EZLN cumplió 25 años de haberse levantado en armas y lo conmemoró con un nuevo llamado a defender la tierra e impedir la construcción del Tren Maya. A más de un año de esta advertencia, el subcomandante Moisés mencionó que el gobierno mexicano los reta con la imposición de megaproyectos en territorios indígenas y lanzó una frase de abierto desafío: la defensa de la tierra es a muerte. En respuesta, el presidente López Obrador prometió que no se afectará a las comunidades indígenas con el proyecto del Tren Maya. A las comunidades indígenas, en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Protestas indígenas, observaciones internacionales, problemas legales, falta de plan maestro, de estudios de impacto ambiental y social que exige la ley, ausencia de coordinación interinstitucional y de recursos suficientes son las resistencias al gran proyecto del gobierno, el Tren Maya. Y no es todo. En la siguiente entrega hablaremos del Fideicomiso de Infraestructura de Bienes Raíces, FIBRA, mecanismo para disponer de los terrenos y ejidos por donde pasará el tren, y también de los problemas de financiamiento que han surgido en torno a este megaproyecto que, de no resolverse, terminará por descarrilarse. Camarógrafo Didier Arceo, edición Manuel Arcos, Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. La defensa de la tierra es a muerte, así es como lo dice el EZLN. Y déjenme decirle, adicional a todo esto, que el Tren Maya sin duda ha despertado la preocupación en distintos sectores, no nada más por el sobrecosto económico que tiene, sino también, o que podría llegar a tener, sino también pues por la molestia y por este daño ambiental que puede llegar a generar. Y nada más por mencionarle algunos datos. Se dice en este proyecto inicial que atravesaría por 49 zonas arqueológicas que finalmente están
están bajo el resguardo del INE. Estamos hablando de que son 15 hectáreas nacionales, federales, 20 estatales, adicional 24 humedales, pero también 24 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y eso nos lleva entonces a reflexionar de qué tamaño es el impacto ambiental que podría generarse. La comunidad científica nos lo explica. El Tren Maya es un proyecto turístico que aprovechará las vías férreas construidas hace más de medio siglo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado. ¿Qué se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde los años del presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán? Lo que no comentó el presidente es que en esa época había pocas estaciones de tren, pocos ferrocarriles y poco turismo. El proyecto del Tren Maya planea construir 75 ferrocarriles y 18 estaciones que atravesarán 5 estados del sureste, además de una importante infraestructura turística compuesta por hoteles, restaurantes y tiendas comerciales. De acuerdo con Fonatur, 17 millones de turistas podrían visitar cada año esta importante zona selvática y arqueológica de México. La comunidad científica considera que será un impacto negativo para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en esta región. Yo creo que una de las enseñanzas que tenemos que ir aprendiendo es que la naturaleza es un sistema complejo en donde estamos involucrados los seres humanos, están involucradas las plantas y están involucrados todos los animales. El entramado nos ha permitido destruirlo tantito y que no pase nada. Pero estamos llegando a un momento en el que si les acabamos de quitar una pieza, se va a colapsar. Y eso puede ser el Tren Maya. Para conocer posibles daños en estos sitios de interés histórico y ambiental, lo invitamos a subir nuevamente a nuestro convoy mágico. Estimados pasajeros, favor de tomar sus asientos. El tren Jaguar está por iniciar su recorrido a la estación Sitios Arqueológicos. En esta parada les comentamos que de acuerdo con investigadores del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, crearon un documento al que llamaron Avances en la investigación del Tren Maya, en el cual retomaron datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que indica que en esta zona del país, en el sureste, hay más de 7,000 puntos de interés arqueológico. De acuerdo con este documento, 1,288 de estos sitios se encuentran dentro del margen de 10 kilómetros en ambos lados de la vía prevista en el tren y estarían directamente impactados. El estudio también alerta que al ser trenes rápidos, con velocidades que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, se provocarían vibraciones y afectaciones en la base territorial donde transite. En este caso, como se tratan de ecosistemas tan frágiles que ya le hemos estado poniendo mucho estrés, el problema es que son ecosistemas que deberían ya preservarse, ¿sabes? En estos momentos de como estamos contra la lucha del cambio climático, lo que tendremos que enfocarnos es más en la conservación. Sin conservación, afirman los científicos, las selvas y su entorno se verían afectados por el paso del Tren Maya. Estimados pasajeros, favor de descender las pirámides y tomar nuevamente sus asientos, que el Tren Jaguar está por continuar su mágico recorrido. La siguiente parada es selvas, manglares y cenotes. Fonatur se comprometió a proteger los ecosistemas y animales. Construir pasos de fauna y proteger los corredores biológicos, proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos, respetar las reservas ambientales, implementar sistemas de alerta sobre la vía para protección de la fauna. Los científicos no creen en las promesas del gobierno. Destruir selvas como Calakmul o modificar la interacción de Calakmul porque queremos ir a visitar de manera cómoda una pirámide, me parece que es una destrucción total no solo de la naturaleza, sino de la cultura misma que queremos ir a visitar. Entonces nos estamos viendo muy egoístas porque a lo mejor nosotros la podremos visitar muy cómodamente en un tren, pero nuestros hijos ya no podrán. Y ya no podrán ver a los monos araguatos que están ahí, ya no podrán ver los tucanes que pasan por ahí, ya no podrán disfrutar de las mariposas o de los insectos tan impresionantes que hay en esa zona. Los verán en un libro, pero no los podrán ver en vivo.
Este investigador del Instituto de Biología de la UNAM dice que también podrían desaparecer los manglares. Un manglar es el sitio de reproducción de muchas de las especies marinas que incluso consumimos, de muchos peces y de muchos camarones que consumimos. Esa es la zona donde se reproduce. Entonces se destruye el manglar, nos quedamos sin pesca. Pero no solo eso, se destruye el manglar y entran los huracanes sin ningún ecosistema que los vaya deteniendo. Los manglares detienen muy bien los huracanes, entonces se vuelven mucho menos fuertes cuando pasan por encima del manglar. Cuando los destruyes, y ya lo vimos en Cancún, la serie de huracanes que pasaron por ahí, los huracanes pasan como si fuera autopista. ¿Qué pasa si se destruye también un manglar? Que empezamos a quitar a un ecosistema que es gran capturador de CO2, que es el que nos evita el cambio climático. ¿Y qué ocurriría, según la ciencia, si el Tren Maya afectara los cenotes en la península? ¿Qué pierde uno con los cenotes? Los cenotes son el acuífero vivo. En la Ciudad de México no nos damos cuenta del acuífero porque casi nunca lo vemos, pero hay agua abajo de nuestros pies. En la península de Yucatán está corriendo como ríos y forma lagos internos, lagos subterráneos. Y dos, son resquicios muy interesantes de biodiversidad de peces dulce acuícolas. Cuando uno pierde o contamina cenotes, que pasa mucho y lo hemos visto con justo la Ribera Maya, con todo, los cenotes están altamente contaminados. Lo que sucede ahora es que en algunos lugares uno ya no puede utilizar esa agua, ya la diversidad se pierde y ya se vuelven verdes y huelen feo. En nuestro siguiente recorrido, a bordo de nuestro convoy virtual, haremos paradas en las estaciones Jaguar y Cambio Climático. Camarógrafo, Didier Arceo. Edición, Manuel Arcos. Reportero, Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Y fíjense que la preocupación de todo esto radica en que la región de Calakmul es el sitio con mayor diversidad de la península de Yucatán. Estamos hablando de que registra cerca del 80% de las especies vegetales y en su conjunto Calakmul con Balamcú y Balamquín pues forman parte de este macizo forestal, el más grande de México y el segundo más grande de Latinoamérica. Pero mire, en este marco se dio a conocer el fin de semana un estudio por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, sobre el Tren Maya y que además contrasta de manera drástica con el discurso gubernamental sobre la mega obra. Señala que el Tren Maya representa una apuesta hacia el aprovechamiento comercial de la cultura de los pueblos mayas como un motor para la industria turística, pero muchos de los empleos prometidos serán principalmente precarios y advierten que muy posiblemente aumentarán las actividades ilícitas vinculadas al turismo, como la trata de personas y también la circulación y uso de drogas. También asevera que los llamados polos de desarrollo, las ciudades que el gobierno federal pretende construir en las estaciones del tren, podrían afectar a las actividades locales y la entrega de tierras para la construcción de hoteles, condominios y parques industriales, a través de los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, la llamada fibra, que equivale a un despojo, pues dicha tierra no podrá ser recuperada a menos que los propietarios tuvieran el capital suficiente para poder comprar la totalidad de los certificados bursátiles, temas pues de los que ya le hemos platicado en anteriores entregas aquí en Mega Noticias TVC. Pero bueno, déjeme platicarle que justamente hoy iba a fluir también información al respecto, el Tren Maya, y es por eso que nos vamos a enlazar directamente con Gastón García Miranda. Gastón, platícanos, ¿en dónde estás? ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Aquí justamente en Fonatur, donde hace unos momentos se informaron las causas por las que las autoridades decidieron volver al trazo original del Tren Maya. Esto representa 55 kilómetros más de ruta. En conferencia de prensa, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, explicó que esta decisión se debe a la existencia de un gran número de cenotes y sitios arqueológicos. A partir de estudios hechos con tecnología láser, se descubrió además la presencia de una caverna de 90 metros de diámetro y 5 de espesor. Todo esto llevó a la rectificación. Consecuentemente, implicaba afectaciones importantes en la selva que no se tenían contempladas. El hecho de retomar la ruta original implica un cambio en la licitación del tramo 4 de este megaproyecto llamado Tren Maya.
El arquitecto Jiménez Pons informó que actualmente el 100% del financiamiento de las vías del tren será con recursos federales, mientras que la participación privada se aplicará en las estaciones y los polos de desarrollo que se generen. Ahí se aplicará un 90% de capital privado. Cabe recordar, Magda, que en mayo de 2019 se anunció el cambio de la ruta para que el trazo fuera de Valladolid hacia el sureste para llegar a Quintana Roo, Porcobá y Tulum y de ahí subir hacia Cancún. Bueno, pues todo este trazo queda atrás y se sustituye por el trazo original. El titular de Fonatur comentó también que se utilizará el derecho de vía sobre la autopista que recorre la ruta y que actualmente tiene Grupo ICA. De esta forma se espera un impacto menor en el aspecto sobre todo ambiental y por supuesto habrá un mayor gasto estimado quizás en unos 3,000 millones de pesos, aunque Jiménez Pons comentó que se buscará la manera de atenuar este gasto. Esta rectificación entonces fue obligada y así lo comentó el funcionario. Un cambio obligado por esas circunstancias. Estamos ahorita ajustando, tratando de ahorrar, porque si hay cambios significativos en términos de dinero, ya pues buscar cómo optimizarlos, pero estamos en ese proceso. Bien, Gastón, entonces, con base en lo que nos mencionas en este momento, no se descarta el sobrecosto, que por ende, pues ya se sobreentiende de esta manera. Sin embargo, estamos hablando de cuál sería la principal implicación que tendría este cambio de ruta. Pues sí, efectivamente, yo creo que la principal es la económica, porque ya se tenía este ahorro previsto y máxime cuando pues hay informes de una inestabilidad global en la parte económica que puede impactar directamente en los proyectos de infraestructura de gran calado, como sin duda lo es el Tren Maya. Muy bien, te agradezco mucho el reporte, Gastón, y nos mantenemos al tanto del tema. Así es, hasta pronto. Bueno, y continuando con más de temas ambientales, déjeme platicarle que tras una denuncia ciudadana, el equipo de Meganoticias TVC revisó una serie de obras de drenaje irregulares que amenazan a miles de habitantes del Estado de México. Aquí la historia. Habitantes y autoridades de Almoloya del Río clausuraron obras de saneamiento que dicen se estaban realizando de manera irregular. Ustedes tengan a bien suspender la obra hasta que nosotros podamos tener la factibilidad y la confianza del proyecto. Ya hemos hablado y dialogado en algunos momentos, pero aún nos queda la incertidumbre. Agrupados en los márgenes de la laguna informaron que autoridades estatales pretenden desahogar los drenajes de Texcaliacac y Santa Cruz Atizapán, lo que generaría un grave problema de salud, así como de infraestructura. Es una preocupación tremenda. Si nos traen más aguas negras, esto pues, va a repercutir independientemente de las cuestiones de salud, porque tenemos en una parte que es pura agua negra, todas las descargas de aguas negras y el agua está contaminada. Esto, si se sigue continuando trayendo más aguas negras, no me quiero imaginar el padecimiento de salud que tendremos en un futuro. Ya tenemos en la colonia algunos casos de cáncer, padecimientos muy problemáticos. De igual forma, la presidenta municipal de Almoloya del Río, Leticia Flores Martínez, se presentó y entregó la notificación para la suspensión de obras. Refirió que no están en contra de la construcción, sin embargo, solicitó que autoridades estatales entreguen los documentos pertinentes para continuar con el proyecto. Nosotros no estamos negándonos al proyecto, lo consideramos perfecto. Necesitamos de la acción gubernamental porque carecemos de recursos. No somos solventes. Necesitamos esa acción y esa mano amiga del señor gobernador, pero solamente pedimos mayor información para que esa certidumbre de actuar, se realice en las mejores de las condiciones. Pobladores mencionan que no se oponen a las obras para sanear la laguna. Sin embargo, especialistas se encuentran preocupados por los niveles de contaminación que se presentan en este cuerpo de agua. Pues principalmente enfermedades, ya que cuenta con metales pesados como plomo, cromo. Entonces todas esos metales pues se van directo a la sangre por consumo directo del agua y por pesca. Aquí aún se pesca, entonces si tú te vienes un domingo a caminar, hay gente que todavía está pescando. Esta laguna es el principal cuerpo de agua que abastece a la cuenca del río Lerma. Pertenece a las ciénegas de este afluente y está declarada como área natural protegida.
Con imágenes de Alejandro Vargas, Irving Jaimes, Mega Noticias. Pues ahí tiene usted la información y bueno, ya estamos prácticamente a nada de terminar, pero también de que empiece Ángulos. Joely Ramírez, ya estás lista, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Oye, pues está buenísimo el tema porque es uno de los programas, proyectos, obras más importantes del gobierno de López Obrador y hoy está en juego. Vamos a debatir sobre el tema. Muchísimas gracias, Joely. Pues ya están a prácticamente nada de comenzar. Nosotros hemos llegado al final de esta emisión en El Radar. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima. Así que los invito a que se sumen a nuestro grupo de WhatsApp y también visite todas nuestras redes sociales. Dele like y nos vemos en la siguiente emisión.